Intensa ha sido esta semana en la convención, lograron ya elegir a su mesa directiva, que viene para los próximos días, semanas, meses. Vamos a estar conversando de eso junto a Ricardo Montero, convencional del Partido Socialista, también coordinador de la mesa de sistema político. ¿Cómo está, Ricardo? Feliz año antes que todo. Muy feliz año, Bárbara. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes contándoles las últimas noticias de la convención. Bueno, antes de hablar de lo que viene, hablemos de lo que fue recientemente, cuál es el balance que hacen ustedes de toda esta jornada de elección de la mesa directiva, incluyendo la jornada maratónica del martes. Sí, una jornada de martes-miércoles bastante larga. Yo creo que hay que hacer una buena evaluación, ver qué es lo positivo, qué es lo negativo, entender que estamos en un contexto que es bien particular de votación. No estamos muy familiarizados a este sistema que es parecido al papal de votaciones sucesivas, que generalmente provoca esto, que sean varias las sesiones para poder llegar a acuerdos. Yo creo que hay que hacer una evaluación de cómo lo podríamos haber hecho mejor, cómo lo podríamos haber hecho más rápido, pero también a la vez muy contento de las personas que escogimos. Creo que tenemos una gran presidenta, María Elisa Quintero, un gran vicepresidente en Gaspar, y creo también que se está armando una muy buena mesa. Hay algunos que están con algunos problemas ahí para integrar, pero ya tenemos 5 buenas vicepresidencias que sin lugar a dudas van a armar un muy buen equipo para este segundo tiempo que se nos viene. En esa noche tan compleja y el día siguiente habían básicamente dos visiones grandes e importantes sobre la mesa. Por un lado, el convencional Agustín Esquella, él decía, estamos dando un espectáculo y lo lamentaba muchísimo por el daño que le podía generar a la convención. Por el otro lado estaba el ex vicepresidente de la mesa, Jaime Baza, diciendo que se estaba dando un ejemplo de democracia sólida, moderna, que esta es una forma de democracia real que en Chile no conocíamos, democracia real del siglo XX. ¿Cuál le parece más acertada? ¿Dónde se ubican ustedes? Yo me considero bien mundano, no creo que fue ni un espectáculo ni tampoco fue un ejemplo. Fue una votación con un sistema particular que es el papal, que realiza votaciones sucesivas para ir tratando de llegar a acuerdos, a consensos amplios. Mucha gente no entiende por qué no sale rápido, y es precisamente porque no es la votación que estamos acostumbrados, que elegimos una primera vuelta, pasan las dos mayorías, y después la siguiente y estamos listos, porque eso tiende a agruparse de forma mucho más hegemónica. La gracia de la votación papal sucesiva es que permite ir logrando acuerdos hasta tener a alguien con una mayoría en este caso, la convención, y eso fue lo que sucedió. Entonces creo que de repente nos cuesta explicarlo hacia afuera, pero eso no significa que sea un espectáculo. Y es una votación larga con un sistema que a veces puede ser muy complejo, pero tampoco creo que sea un ejemplo. Hay varias cosas que podríamos mejorar. Hay algunas cosas que estábamos todos mirando con atención, críticas cruzadas, por supuesto todo de tipo de elecciones o cuando no se llega a acuerdo en tantas oportunidades se generan roces. ¿Qué le parece a usted eso? El Frente Amplio sacó mal la cuenta. Las críticas cruzadas también al rol del Partido Socialista. Los acusaron de votar con la derecha, de traidores, de egoístas, de distintos sectores, no solo de la convención, de redes sociales también. Sí, hay una parte que hay que entender que es la de contexto. Esta es una elección que, nos guste o no, se parece también a un reality. Fue una transmisión en vivo absoluta de todos los canales nacionales, una incidencia fuerte de redes sociales, y yo no tengo recuerdo de una elección que se haya dado dentro de estas condiciones. Y claro, en el fragor ahí de lo que está pasando, salen comentarios hacia arriba, hacia abajo, pero hoy día yo creo que ya decantó. Insisto, no es ninguno de los dos extremos, ni excelente, ni terrible. Y insisto, lo principal es que tenemos una buena mesa. A mí me deja contento la mesa. Creo que fue un ejercicio de negociación y de conocernos un poco más, de ver los diferentes grupos. Se logró, creo, una buena representación. Entonces creo que ese es el balance positivo y que se entiende más con la perspectiva de pasar algunas horas y descansar un poquitito más los protagonistas. Para cerrar ese capítulo, ¿qué pasó con Cristina Dorador? ¿Por qué no generaba consenso? Porque ustedes optaron por otra carta y no solo una, sino que varias veces trataron de generar otros nombres que no resultaron. Pero ¿cuál es el problema con Cristina Dorador en la que no generó el consenso para que todos votaran por ella después de 8 veces? Yo vuelvo al análisis del sistema para elegir. El sistema para elegir te hace llegar a mayoría. Eso es llegar a 78. Y se va probando en una especie de ensayo y error y conversaciones, lógico, y negociaciones, lógico, de quién es la persona que pueda llegar a eso. Yo tengo la mejor opinión de Cristina, creo que es un tremendo liderazgo, pero no concitó el apoyo de un número específico que son 78 votos. Y ahí se fueron probando otra fórmula y terminó siendo electa María Elisa, lo que también me pone muy contento, particularmente porque ella es del Maule,
Nosotros llevamos ya varios meses trabajando juntos desde el Maule. En todas las territoriales hemos tenido cuentas públicas de todos los constituyentes de la región, así que me alegra mucho que una maulina presida hoy día la convención. Una de las cosas que llamó la atención es que dentro de los 78 votos que ella logró, había uno de derecha. ¿Cómo lo vieron dentro? Porque por supuesto fue extraño. No, pero yo creo que es parte del perfil de ella, es un perfil bastante dialogante, y estoy seguro que si se hubieran dado algunos pequeños detalles, ella hubiese tenido una votación muchísimo mayor una o dos vueltas después. No, o sea, lo podrían haber arreglado de todas maneras. Ahora, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es el perfil de esta nueva mesa? Ustedes que los conocen desde adentro mucho más que nosotros, quizás no son tan conocidos públicamente o mediáticamente como otros de los convencionales. Sí, pero creo que eso es parte también un poco de la marca de la convención. Han habido liderazgos inesperados en algunos casos, liderazgos no tan tradicionales y verticales como los que estamos acostumbrados, y creo que eso también es una buena noticia. Está una nueva forma de hacer política en varias materias, y creo que es interesante explorar nuevas formas de liderazgo. Yo insisto, la presidenta, tengo la mejor opinión de ella, me ha tocado trabajar desde el Maule con ella y me alegra mucho que esté. Gaspar es una persona que comunica muy bien, que está asumiendo la vicepresidencia desde Independientes No Neutrales, y se ha ido conformando una mesa bien potente, gente con experiencia política, como Tomás Laibe, que es el que nos representa a nosotros desde el colectivo socialista, una persona que ha tenido un trabajo notable durante la convención. Ya, pero antes de Bárbara hablar de también. los vicepresidentes, perdón que le interrumpa, pero Sí. dado que nosotros estamos mirando afuera, cuéntenos más de la presidenta y vicepresidente, ustedes que los conocen desde adentro, cómo son las relaciones con ellos, cómo son los vínculos, cosas que no sepamos desde afuera. A ver, María Elisa es una persona bien notable, de muy buen desempeño en el liderazgo de la convención. Recordemos, ella fue coordinadora junto a Marcos Barraza de la Comisión de Ética. Ella viene del Maule, tiene mucha experiencia en materia de salud, y especialmente en un tema que para mí es muy sensible y muy importante, que es el tema rural. Yo creo que la presidenta nos va a ayudar a conectarnos con ese Chile rural, ese Chile más profundo que de repente dejamos de lado. Tiene un perfil muy abierto al diálogo, pausado, y creo que va a ser un tremendo aporte en el liderazgo de la convención. Gaspar Domínguez es un médico que también tiene ese perfil de experiencia rural, de ese Chile profundo, de Palena, una persona muy interesada en la comunicación, en transmitir lo que estamos haciendo, un perfil mucho más histriónico, y creo que van a ser una buena dupla y se van a balancear bastante bien. Eso a mí me tiene muy esperanzado. Bueno, muchos estábamos mirando que el perfil de la nueva mesa tiene que ser distinto del primero y probablemente lo más relevante de esta nueva etapa es que sean justamente conciliadores, que traten de aunar, de ayudar a que se llegue a acuerdos, tender puentes. ¿Ve esa posibilidad con esta nueva mesa? Absolutamente, y creo que ahí hay algo interesante de análisis. Yo creo que esta mesa va a tener la oportunidad de ser propiamente tal una mesa, un equipo de trabajo, porque tienen la suerte de elegirse en el mismo momento. Ahora se van a sumar uno o dos personas más, pero se van a constituir en el mismo momento. La vez pasada tuvo que liderar Elisa y Jaime desde un inicio, cuando no había absolutamente nada. Entonces tuvimos que armar nuestras propias reglas, establecer que iban a haber vicepresidencia. Ahora no, ahora parte un equipo que va a ser de 7, 8, 9 personas, todos trabajando juntos. Entonces creo que eso les va a dar mucho más manejo en la representación de los colectivos, en la división de tareas, y más que van a manejar una estructura que ya está armada. Ya tenemos comisiones, tenemos procedimientos de norma, tenemos reglamento. Entonces creo que eso tenemos que aprovecharlo. Y ahora sí hablemos de las otras 7 vicepresidencias. Hay 5 que se nombraron rápidamente. Recordemos que esto no con votación, sino más bien consiguiendo patrocinios. Ustedes ya nombraron al suyo. Exactamente, el sistema, para la gente que no sabe, acá hemos creado todas nuestras normas. Entonces 2 son los cargos llamados constitucionales, presidenta, vicepresidente, y eso se elige con este sistema papal, que es el primero que llega a 78 votos. Los otros 7 se integran de forma proporcional. Hay que juntar 24 firmas de constituyentes y con eso se puede integrar. Los 2 escaños reservados tienen reglas separadas de patrocinio. En el caso de nosotros, por ejemplo, el colectivo socialista, nosotros juntamos nuestras 17 firmas y sumamos además firmas de independientes no neutrales. Y vamos a integrar con Tomás Laibe, un politólogo muy destacado que ha tenido un gran rol de liderazgo en la convención, que se ha focalizado mucho en temas de participación popular y en el reglamento de participación popular, que es además representante de las disidencias. Entonces creo que va a ser un gran nombre, es una persona además joven, y a nosotros nos tiene muy contento que nos represente ahí. Bueno, la derecha en algún momento en estos últimos días habían sido bien críticos, decían, tienen una gran mayoría, les sobra los votos, no son capaces de ponerse de acuerdo, incluso cuestionaban la posibilidad de gobernabilidad dentro de la convención y del próximo gobierno de Prueba de Dignidad.
pero ellos no han presentado todavía a su vicepresidente. Sí, por eso hay que tener harto cuidado cuando uno va juzgando a otras personas o las capacidades de acuerdo, de negociación. Uno tiene que ser autocrítico y la calidad comienza por casa. Lógico que eso es lo primero que hay que hacer. Pero también hay que tener cuidado. Yo espero que la derecha se ponga de acuerdo, que dejen las discusiones y las fricciones y que puedan integrar la mesa. Yo he defendido que es buena la integración que representa a los diferentes sectores. Así que espero que se incorporen lo antes posible, pero para eso tienen que ponerse de acuerdo para poder integrar un vicepresidente o vicepresidenta. ¿Tienen un plazo para ponerse de No, no hay acuerdo? plazo, el quedó Ya. abierto. Lo Ya, que o sea, en el sí fondo, es si no se que, ponen de acuerdo, pierden tiempo de estar ahí. exactamente, pues pierden esa representación que yo creo que es importante y la mesa ya está trabajando. Tuvieron reunión hoy día, están planificando, hay traspaso la próxima semana, así que le hago una invitación a que ojalá se pongan de acuerdo lo antes posible para que puedan integrar la mesa y representar a su sector, que también es importante que estén todos los diferentes grupos representados. Dentro de las primeras declaraciones de la nueva presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, ella, por supuesto, en medio de preguntas, cuestionamientos también de la prensa, no se cerró la posibilidad de tener que evaluar una eventual postergación o ampliación del plazo de trabajo. De hecho, hoy día en el Mercurio hay una carta del economista Sebastián Edwards que él dice, hace un ejercicio simple mirando los artículos que tienen que redactar, el tiempo que queda y que es prácticamente imposible en que estuvieran trabajando de lunes a domingo. ¿Ven ustedes esto en un tema que se tenga que discutir? ¿No es el momento? Si lo es, ¿cómo se aproximan a esa discusión que probablemente vamos a tener? Lo primero es qué es lo que está claro y qué es lo que podría ser eventual. ¿Qué es lo claro? Hoy día tenemos el plazo de un año, 9 meses, prórroga de 3 meses, estaríamos terminando los primeros días de julio. Segundo, tenemos un cronograma que ya está aprobado, fue aprobado por más de 120 constituyentes y ha tenido algunas modificaciones para irse adaptando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es cumplir el cronograma que tenemos para cumplir el año que tenemos hoy día de plazo. Si se da después la eventualidad que hay que evaluar nuevas situaciones, cómo va el flujo de creación de normas, se tendrá que evaluar en su oportunidad. Pero lo que tenemos que hacer ahora es trabajar de forma decidida e intensa en sacar adelante lo que tenemos ahora. Discusión de norma en comisión en enero y principio de febrero, y en la segunda mitad de febrero empezar a votar en el Pleno ya las normas constitucionales. Ya, o sea, un tema que ahora no debería abordarse. En varios meses más, cuando falte poquito para terminar, recién ahí, dependiendo cuál es el estado de avance del trabajo. Por eso es que tenemos un cronograma que hay que ejecutarlo. Veamos cómo va esa ejecución y vamos haciendo las evaluaciones que correspondan. Pero lo único claro hoy día, insisto, es que tenemos un año de plazo y un cronograma que cumplir. Bueno, hay iniciativas populares que en estos días también ya han ido alcanzando las 15.000 firmas de apoyo, algunas ya la han superado largamente, se han ido sumando cada vez más. ¿Cuándo vamos a ver esas discusiones? ¿Cuándo van a tener que abordarlas? Primero, esto es una alegría enorme porque parte de las lógicas del proceso constituyente se van a ver reflejadas en la Constitución, y esa es una buena noticia. Entonces, participación de escaño, paridad, descentralización, medio ambiente, participación popular, estoy seguro que va a quedar graficado en la Constitución, y esa es una excelente noticia que hay que relevar. Respecto a las normas de participación popular, nosotros definimos un sistema de ventanilla única, es decir, si un grupo de constituyentes entre 8 y 16 firman un proyecto, entra por una ventanilla. Si un grupo de 15.000 personas firma una iniciativa, entra también por la misma ventanilla. Entonces tiene la misma tramitación. Significa que va a ingresar a la mesa la va a calificar, va a pasar por el pleno y se envía a una comisión. Y entra a la comisión correspondiente y ahí tiene la misma tramitación que una norma que haya sido presentada por los constituyentes. Ya, o sea, va a ser discutida cada una en la medida que vaya avanzando en esos temas cada comisión. O sea, no es que tengan un plazo definido, puede ser ahora, más adelante, en harto tiempo más, cuando discutan esos Exacto. temas, básicamente. Por ejemplo, yo estoy coordinando la comisión número 1 y uno de nuestros temas es probidad, transparencia y buen gobierno. Si una norma de esa línea entra y completa las 15.000 firmas, va a ser este proceso y nos va a llegar a nosotros. Y nosotros tenemos que incluir esa norma de probidad, transparencia y buen gobierno dentro de la tramitación que estamos realizando. Y hay que discutirla, hay que votarla, y si tiene consenso de mayoría, esa norma va a pasar al Pleno. Y en el Pleno es la tramitación final en que se va a buscar los 2/3. Si esa norma logra los 2/3, pasa a ser parte de esta bolsa de propuestas constitucionales, que es la que después de la sistematización va a ser la propuesta final constitucional que vamos a llevar al plebiscito de sangre. Va a ser bien interesante lo que ocurra con esas discusiones, porque si miramos de las iniciativas que ya han conseguido el patrocinio, por ejemplo, hay una que es a favor del aborto libre y otra que es a favor del derecho a la vida, se contraponen. Las expectativas de la gente que participa también va a ser compleja,
no se puede dejar felicidad a todo, más si son cosas No, contrapuestas, así como esa pueden haber muchas más. pero esa es una buena noticia, tenemos que valorar esa diversidad. Hay gente que está pensando de una cosa, hay gente que está pensando otra, hay que ver si podemos encontrar un punto intermedio, hay que ver, por Es un ejemplo, si una desafío para norma. ustedes, Sí, justamente. y en buena hora, o sea, nosotros felices de tener, entre comillas, la presión de la gente con el mayor número de firmas posible, porque son señales que nos dan a nosotros. Y nosotros vamos a tomar esas normas y probablemente vamos a tratar de mejorarlas dentro de la comisión para que después puedan pasar al Pleno integrando también otras visiones. Pero esto es abrir la discusión democrática y por lo tanto distribuir de una mejor forma poder. Y eso tiene que ser una celebración, es una muy buena noticia. No, si miramos desde el vaso medio lleno, es muy bueno porque en temas complejos van a tener más o menos cuál es la opinión de la ciudadanía respecto a ciertos temas, además de lo que piensan ustedes que fueron elegidos. A propósito Claro. de la comisión del sistema político, que usted es coordinador, en esta elección, en la jornada maratónica que veíamos una y otra votación, hay mucha gente que le surgieron dos dudas. ¿Ya? Una que tiene que ver con, si no son capaces de ponerse de acuerdo con mayoría simple, ¿cómo lo van a hacer después con 2/3, ¿cierto? Pero lo que tiene que ver con su comisión, muchos dijeron parlamentarismo de ninguna manera. Si este es un ejemplo de cómo podría funcionar, ni pensarlo. ¿Cómo afecta o no eso en la discusión? Dos cosas. Primero, la metodología y cuál es el objetivo. La metodología de una votación papal es votaciones sucesivas y el objetivo es elegir una persona en particular. Nosotros lo que hacemos en las normas es una construcción de normas. Entonces, no necesariamente es una opción excluyente de una persona a otra, sino que es un texto específico que puede ser indicado, puede ser mejorado y puede ir siendo perfeccionado. Y ese perfeccionamiento puede ir sumando mayores apoyos. Entonces, no es una discusión tan binaria de una persona sobre la otra. Y ahí hay una oportunidad. Y respecto al debate del parlamentarismo, también es algo un poco distinto, porque, claro, son coaliciones que van a elegir un jefe de gobierno. Y estas negociaciones pasan, no pasan de esa misma forma, pero cuando uno ve en régimen parlamentario que se demoran meses en formar gobierno, es porque pasa esto. Y eso es parte del sistema parlamentario, y no está mal que así sea, porque No, son no está mal, negociaciones de pero programas, la de pregunta es, nóminas. ¿queremos eso? Considerando que tenemos otra cosa que puede funcionar mejor. De Hay hecho, diversas cuéntenos, opiniones dentro, hay diversas opiniones dentro de la comisión. Nosotros como colectivo socialista tenemos la postura de ir por una reforma profunda al presidencialismo, pero mantener como línea base el presidencialismo. bueno, de hecho, justamente en todas las conversaciones que hemos tenido con expertos distintos convencionales, pareciera que se está firmando esa postura, mantener un presidencialismo, pero bien distinto, moderado, con algunas modificaciones profundas, pero manteniendo ese sistema. ¿Es más Es o que hay menos una lo que se ve? discusión, es que hay una discusión interesante que yo creo que se ha dado poco. Acá seguimos con una discusión centralista que yo en mi caso, que represento la provincia de Linares y de Cauquenes, muchas veces no hace tanto sentido. La discusión ha estado entre Valparaíso y Santiago, el Congreso y el Ejecutivo. Y cuando uno hace una constitución, lo que hace la constitución es crear poder y distribuir poder. Y lo que estamos ahora es en una discusión de poder. Entonces, nuestra idea es distribuir más poder a las regiones, más poder a las comunas, más poder a la ciudadanía. Y eso no implica necesariamente cambiar el presidencialismo, sino distribuirlo de mejor manera. Y en ese sentido nosotros creemos que reformas, como por ejemplo una presidencia y vicepresidencia paritaria, como entregar más atribuciones legales al Congreso, cómo cambiar el funcionamiento de las cámaras, pueden ser herramientas que, complementado con una descentralización de poder a las regiones, pueden entregar un mejor equilibrio, que al final eso es lo importante, cómo equilibramos de una mejor forma el poder. ¿Hay algún grado de consenso en bicameralismo o en unicameralismo? ¿O Es todavía otra no? discusión que es bien interesante. Aquí hay que dejar bien en claro que no hay respuestas buenas o malas. Si uno dice parlamentarismo, presidencialismo, no es que alguien esté bien o alguien está mal. Y lo mismo con una cámara o dos. La pregunta final es ¿para qué y cómo encaja eso dentro del sistema? ¿Por qué quiero una cámara o dos cámaras y cómo encaja eso dentro del sistema? Si yo ¿Hay digo que algún, quiero una cámara, sí, sí, no, sí, ¿hay algún consenso hasta ahora más o menos, así como en el caso del presidencialismo, o todavía no? está bien repartido, pero yo creo que hay que ir al tema de fondo, el para qué. Yo soy partidario de tener una Cámara que tenga representación política, proporcional, popular, y otra Cámara que tenga representación territorial, porque creo que los territorios tienen que tener una representación potente, que no se diluya en una representación popular. Y creo que ahí es importante con atribuciones propias y funciones propias, simplificando el proceso de tramitación legal y igualando sueldos, años y varias cosas más. Me parece bien interesante una propuesta de dos cámaras, pero distinta a como las conocemos en la actualidad. Tremendos desafíos tienen, pues Ricardo, muchas gracias por conversar con nosotros. Más adelante nos cuenta cómo van todas estas votaciones cuando ya se empiecen a concretar.
Sí, nosotros presentamos las normas el próximo viernes, después empezamos la discusión en la comisión, votamos ahí y esperamos entregar nuestro primer informe, que es un informe bien robusto, a mediados de febrero al Pleno, para ojalá la segunda quincena de febrero estar votando todas las normas relativas al sistema político. Eso prácticamente pasado mañana, así que vamos a estar muy atentos. Muchas gracias. Por eso trabajamos todos los días. Que esté muy bien, buen año también a todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros con todos los detalles de la convención aquí en emol.com.